Hola a todos, bienvenidos a esta explicación sobre los elementos de sujeción no removibles. En específico se hablará sobre los remaches y soldadura. Les explicaré lo referente a remaches y mi compañero Luis Fernando Torres a la soldadura. Empezamos con una definición de remaches. ¿Sí? Básicamente es un pasador de metal dúctil que se va a insertar a través de dos o más piezas con la intención de unirlas, ¿sí? Y así sostenerlas firmemente. Cabe destacar que los extremos del remache quedarán por encima de las piezas o chapas, ¿sí? Las chapas es este borde metálico, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de remaches, más adelante se hablará de ellos. Tenemos las partes de un remache o roblón, que es otro nombre. Posee ciertas características como el diámetro de la cabeza, la altura que ésta posee, tiene un diámetro inferior D minúscula, la longitud del remache o vástago, que posee además una longitud, un suplemento de longitud, que permite hacer la cabeza de cierre, ¿sí? Tiene un espesor de cosido que indica lo que puede unir. Por otro lado, estos suelen estar hechos de materiales como el acero fundido, el cobre, el latón y el aluminio. En los tipos de remaches tenemos tres: los grandes, que se emplean en obras de gran magnitud como edificios, puentes, entre otros. Generalmente se consideran grandes cuando su diámetro bruto es igual o mayor a media pulgada, 12 milímetros. Aquí tenemos los más clásicos: de cabeza redonda, de avellanado, corte avellanado, de avellanado, semiavellanado, ¿sí? Y aquí tiene esta estructura redondeada. Y por otro lado se suelen trabajar al calor, como se muestra acá, ¿sí? Donde un roblón, que es un remache grande, al calor se une, hace la unión, de la pieza y la mantiene firmemente unida. Los remaches pequeños se suelen trabajar en uniones en frío. Se utilizan en cualquier tipo de estructuras o piezas mecánicas más pequeñas. Obviamente poseen un diámetro menor a los 12 milímetros, diámetro bruto, ¿sí? Me refiero a la B minúscula. Existen estos tipos: el semitubular, tubular completo, el dividido y el de compresión, que son dos partes. En el video que te voy a mostrar se muestra el tubular completo, que básicamente es hueco, ¿sí? Aquí está el remache tubular, que es hueco y se va a usar para unir esta carpeta con la base metálica. Esta herramienta se llama buterola, sirve para darle forma a la segunda parte del remache. Ahora, en los remaches ciegos, que son uno de los más usados, se dice que es una técnica para instalar remaches donde no se tiene acceso al lado inverso de la junta. No necesariamente es así en todos los casos. La diferencia fundamental es que el extremo de uno de estos se puede manipular, como se observa aquí en el de corte mandril, por ejemplo. Existen otros procedimientos, como el de no corte, no se toca, el mediante tiro o pasador de impulsión. El de corte mandril suele ser el más popular y el que voy a mostrar a continuación, ¿sí? Se tiene el remache, se coloca en esta remachadora, a palanca, se va alando el vástago que deforma el cuerpo del remache y en un momento se va a partir, generando la unión de las dos chapas, ¿sí? Esa parte sobrante, ¿sí?, que ves allí, se debe acomodar. Esta parte queda bastante bien, pero la que está abajo, que quedó como sobrante, a través de una buterola más pequeña, ¿sí?, como esta y un martillo, se va a hacer un procedimiento de forja, es decir, golpear la buterola con ese martillo y darle la forma cóncava, característica del remache, ¿sí? De este modo la pieza estéticamente queda muy bien, ¿sí? Y se genera, por otro lado, una unión más firme. Ejemplos de remaches en la vida real, son los de cabeza redonda, tubulares, como ya los vimos en el video, son básicamente huecos, y los de corte y los de mandril, que son ciegos. Tienen tres elementos: la cabeza del mandril,
el cuerpo del remache que es hueco y el mandril o vástago. Por otro lado tenemos los remaches de compresión, ¿sí? Ahora llegamos a la parte más importante, que es la representación en el dibujo. Se usan hojas con especificaciones del material, se trabaja con la norma DIN o la ISO. Aquí hay un ejemplo de la norma DIN 407 donde se muestra el diámetro del roblón, el diámetro en bruto y sus respectivos símbolos, ¿sí? Si el diámetro es mayor a 28 se usará la última simbología cambiando el diámetro. Por otro lado se muestran los tipos de remachado, ¿sí? El símbolo de acuerdo al tipo de remachado. Ahora, se deben mencionar para hacer las designaciones en el dibujo las siguientes características: la clase de cabeza, el diámetro del remache en bruto, la longitud del remache y el número de la hoja DIN. En este ejemplo se muestra el remache que está en la junta y a través de una línea de referencia se muestra el diámetro bruto con su respectiva longitud y la norma DIN que este tiene. En la vista superior se debe mencionar el nombre del remache, ya que no se observa claramente. Aquí sí, por eso no se menciona. En el símbolo contexto se debe mencionar en ambos lados, ya que no se observa qué tipo de remache es. En una hoja actual se muestra cómo es el remache, que en este caso comprende 3 diámetros. El diámetro 1 es el más importante, que es el que usamos siempre para hacer la designación, como se muestra el diámetro por su respectiva longitud, ¿sí? El nombre, que en este caso sería de corte avellanado, y la norma 661 DIN, ¿sí? Ahora, en este ejemplo a mostrar tengo un remache corte avellanado que tiene un diámetro de 3 y una longitud de 6. ¿Qué vamos a hacer con eso? Quiero calcular este espesor máximo. ¿De dónde sale este número? ¿Sí? Se toma el diámetro 1, que mide 3 milímetros. Ese 3 se va a multiplicar por 1.5, que era un factor que vimos al inicio. Al multiplicarse se obtiene 4.5 milímetros. La longitud, que es de 6, al restársele 4.5 milímetros, se obtiene el espesor de cosido, es decir, lo que el remache puede unir. Por otro lado, hay que tomar en cuenta otras características, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, los remaches no se dibujan en sección longitudinal en la vista sobre la cabeza del roblón. Dependiendo de la escala a usar, se le va a arrancar la cabeza a este y solo se va a rayar con un achurado el vástago. Esto es para escalas 1 a 1 y 1 a 2.5. En las escalas más pequeñas, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, no se hace este procedimiento, ¿sí? Aquí está una sección longitudinal, que es básicamente tomar esta vista y cortarla aquí a la mitad. Se ve las chapas, se le hace su respectivo achurado para hacer ver el corte, pero el remache no se toca, se deja tal cual es. Aquí se muestra sin la cabeza y se muestra el achurado del vástago. En las representaciones más pequeñas simplemente se coloca la cabeza, ¿sí? No es necesario hacer más nada. Ahora, en las uniones más importantes, ¿cuáles son? Es la forma más común de ubicar los remaches, ¿sí? En las chapas tenemos juntas de traslape remachadas que se colocan en columna o fila, dependiendo de cómo se vea, juntas de traslape que se colocan en forma de zigzag, ¿sí? Si yo hago un corte longitudinal por acá, se va a observar este remache acá, este aquí atrás, ¿sí? Y eso me indica la manera en que están colocados. Ahora, también hay juntas de tope remachada que tienen cubrejuntas con la idea de proteger la unión, ¿sí? Con doble columna, y esta línea de trazo que representa el espacio en blanco acá está debajo del cubrejuntas, y al igual que arriba en zigzag se hace un corte longitudinal, por ejemplo acá, y se muestran los remaches en su respectivo orden. Ahora, se tiene que mencionar también la distancia entre ellos. Esto es para el acotado, ¿sí? Que viene dado por 2.5 veces el diámetro. En este caso en A tienes el paso, que es donde está la mayor cantidad de remaches, que va entre 3 veces el diámetro bruto y 7 veces el diámetro bruto para una unión resistente que aguante bastante esfuerzo. Y la distancia con respecto a los bordes va a ser P medios. Por último tenemos
la cantidad de secciones de cortadura de los roblones. Es lo que ellos unen. Ellos generan como un eje, que es este. Eso es una sección de cortadura. Esta sería una sección de cortadura simple, posee una sola. Estas dos secciones serían de doble cortadura, y así sucesivamente. Con esto terminamos esta parte de remache, y mi compañero Fernando continuará con su exposición de soldadura. Continuando con la explicación, veremos la soldadura. ¿Qué es la soldadura? Es el proceso de fijación de dos o más piezas, normalmente de metal o termoplasto, a través del método de fusión, en el que se funde la unión de ambas piezas. En algunas ocasiones se agrega un material adicional a la soldadura, mayormente metal o plástico, que me genera un charco entre la unión, conocido como refuerzo y llamado como cordón. En la actualidad, la soldadura es el método más utilizado, por ser el más práctico, el más económico, y que su resistencia es mayor que la unión por remache y tornillos. Debemos tener en cuenta que una vez realizada la soldadura no se puede remover la unión, y en el caso de removerla es equivalente a cortar el material. ¿Cómo realizar la soldadura? El soldador recibe las instrucciones directamente del diseñador a través de los planos. Estas instrucciones vienen dadas a través de dibujos y signos, siendo el método más sencillo para su interpretación. ¿Cómo representar la soldadura? Para que el símbolo tenga utilidad, debe tener el mismo significado tanto para el diseñador como para el soldador o personal de supervisado. Para esto se siguen ciertas normas. En este caso, la norma más utilizada es la norma americana ANSI AWS A24, conocida o llamada como símbolos normalizados para soldadura, soldadura fuerte y exámenes no destructivos. El símbolo de soldadura es este que tenemos a continuación y está conformado por mi línea de referencia, mi punta de flecha, mi cola de flecha, mi símbolo base y mi símbolo complementario. La línea de referencia indica dónde y cómo quiero la soldadura. Su posición siempre es horizontal. Debemos tener en cuenta que toda información colocada en la parte superior de mi línea de referencia significa del otro lado de donde apunta mi línea de flecha. Y toda información colocada en la parte inferior de mi línea de referencia significa del mismo lado de donde apunta mi línea de flecha. Mi línea de flecha nos indica el lugar donde se realiza la soldadura. También nos indica el lado sobre el cual se realiza el trabajo o inspección. Tenemos que tener en cuenta que nuestra línea puede ir en cualquier inclinación, menos la horizontal, ya que se confundiría con mi línea de referencia. En el caso de que mi línea de flecha sea completamente vertical, nos indica que no nos importa cuál de ambas piezas de unión debe ser previamente preparada, en el caso de que se requiera una ranura o mueca. Si representa cualquier otro quiebre, mi línea de flecha señala la pieza que requiere la preparación previa. Los símbolos básicos entre mi soldadura son conocidos como mi símbolo de cordón, mi símbolo de filete, tapón de mueca. Estos son los más utilizados. Y entre la preparación previa se encuentra la cuadradura en mi corte en B, bisel, U o en J. También se ve o se representa de la siguiente forma. Tenemos que mi pieza recibe una mueca o un corte entre la unión y va representado entre mi símbolo de soldadura. Vemos que el símbolo de la soldadura tiene la misma proyección o la misma imagen que mi símbolo entre las muecas. Debemos tener en cuenta que también hay muchos otros símbolos, ya que la soldadura es algo más compleja. Podemos ver como un corte W, doble biselado, o la unión entre bordes, ya sea unión borde a borde o unión esquina a borde. Mis símbolos auxiliares agregan información extra a la soldadura. Son como mi soldadura de raspado, mi soldadura de penetración completa, mi acabado cóncavo, mi acabado convexo, mi acabado de contorno plano, mi soldadura por todo alrededor y mi soldadura en campo. Mi soldadura de penetración completa se utiliza cuando se requiere una penetración al 100%, con un refuerzo adicional en la raíz. Como podemos ver, aquí mi material es atravesado por todo su espesor, y tenemos en cuenta que esta parte que se ve aquí se conoce como chaflán. En la parte inferior de mi soldadura se va a especificar una placa que lleva el refuerzo.
Este símbolo siempre se coloca del lado opuesto de mi símbolo básico de soldadura. Es decir, si mi símbolo básico está en la parte inferior, mi símbolo complementario, mi símbolo adicional está en la parte superior. No se requiere especificar las dimensiones de la penetración. Y en el caso de que se requieran las dimensiones de mi refuerzo, siempre se coloca en la parte izquierda de mi símbolo complementario. En el caso del símbolo de raspadura, también va del lado opuesto de mi símbolo base. Y en este no se especifica que mi soldadura, luego yo realizar la soldadura en mi pieza, yo debo remover mi otra parte, o remover la raíz, y luego rellenarla también como soldadura, generando así un refuerzo. Para especificar el método de acabado, se usa utilizando los símbolos de contorno, son cóncavo, convexo y plano. Además, se agrega un símbolo auxiliar a través de una letra que significa el método del acabado. En este caso tenemos que los métodos de acabado más comunes son esmerilado, de esmalte, martillado, maquinado y laminado, cada uno representado con su letra respectiva. El símbolo de todo alrededor es un circulito que va entre mi línea de referencia y mi punto de flecha, y significa que debo soldar todo el perímetro de mi pieza, señalada por mi punta de flecha. Mi símbolo de soldadura en campo, de igual forma, va entre mi línea de referencia y mi punto de flecha, y nos indica que la pieza señalada debe soldarse en el lugar de implementación de la pieza diseñada, no en el lugar de fabricación. Línea de referencias múltiples. En algunos casos mi soldadura requiere especificaciones muy complejas. Para esto se usan múltiples líneas de referencia, donde el orden va desde la principal, más cercana a la punta de flecha, hacia arriba. En este caso tenemos que mi principal orden sería el corte en B entre mi pieza, en el que se puede ver el chaflán en la imagen. Además tengo el acabado con un borde convexo, que es generado por la segunda línea de referencia. Las dimensiones de la soldadura van especificadas entre las acotaciones de mi dibujo. Debemos tener en cuenta que estas especificaciones utilizan ciertas normas, y en el caso de usar la norma americana se usa el sistema inglés para las unidades. La cola de flecha. En la cola de flecha se puede especificar información adicional mayormente asociada a la manufactura, y su información se coloca en la parte posterior de mi cola de flecha. En el caso de que no se agregue ninguna información adicional, se debe omitir la cola de flecha en mi símbolo de soldadura. Otros símbolos. Para tener mayor comprensión de mi soldadura se utilizan mayor símbolos. En este caso tenemos la representación de la raíz, que es la profundidad del relleno de la soldadura en el tapón u ojal. La medida de soldadura, es decir, la chaflán. La profundidad del bisel, que es la medida de resistencia a la de la soldadura. La especificación del proceso o otra referencia que se use. El número de puntos, costuras, espárragos, topes o proyecciones de la soldadura. La longitud misma de mi propia soldadura. Y al igual que el caso anterior, se usa el paso, que es la separación centro a centro entre la soldadura, que también se usó en los remaches. Estos otros símbolos tienen ciertas características. Primero, se usa con mayor frecuencia en el proceso de manufactura. Agregan información adicional que no puede ser especificada en el dibujo, y en algunos casos medidas de resistencia de la soldadura. En el caso de especificar el proceso, es decir, la información que va en la parte posterior de la cola de flecha, se especifica el método de la soldadura, en este caso G para la soldadura de gas y E para la soldadura de arco eléctrico. Por último, debemos siempre tener en cuenta que los símbolos de soldadura siempre deben mantenerse lo más simple posible, es decir, no redundar la información, y en el caso de que la información aparezca en otra parte, debe omitirse el símbolo. Con esto damos por culminado el estudio de los elementos de sujeción no removibles.